Ahora sí, buenas tardes a todos y todas. Vamos a compartir la pantalla con la respectiva presentación. Somos algunos menos que lo que comúnmente sumamos. Debemos estar en fechas de parciales y demás. Se entiende. Bueno, vamos a tratar como les anticipé, la clase de hoy tiene que terminar a las 15, así que lo que ocurra antes, o terminamos esta unidad número 8, que es la unidad vinculada a los contratos parte general, o se hacen las 3 de la tarde. Vamos a tratar de que las dos cosas confluyan, que a eso de las 3 de la tarde estemos terminando. Y luego de esta unidad, ustedes con la doctora Mioso, con Paula, van a analizar los contratos en particular, que están previstos en el programa a partir de la unidad número 9. Y nosotros, a partir del viernes que viene, vamos a hacer otro salto, así como saltamos de la 2 al 7, vamos a saltar de esta unidad a la unidad número 13, que trata la temática del derecho de familia. Así que ya entramos en la recta final de la asignatura. Aunque no nos parezca, está faltando muy poquito más de un mes, así que tenemos 4 o 5 clases por delante aparte de esta. Igualmente, como dijimos en alguna ocasión, si nos faltan temas, podemos aprovechar esta modalidad que en algún punto nos facilita un poquito las cosas para poder completarlos en alguna clase que se agregue y el que participe quien pueda y quien quiera. Bueno, seguimos avanzando con el tema de los contratos parte general. Recordemos que los contratos son la fuente más importante de las obligaciones. Las obligaciones nacen de una multiplicidad de fuentes, pero indudablemente que los contratos son la principal. La mayoría de las obligaciones de dar, de hacer, de no hacer, están generadas, tienen su génesis en una realidad contractual, en un origen que le dio lugar a través de un acuerdo de partes. Definimos lo que era el contrato, lo caracterizamos, vimos cuáles eran sus elementos esenciales en términos de la necesidad del consentimiento como elemento fundamental que se conformaba con la oferta, la aceptación de la oferta, vimos los distintos tipos de contratos que existían, los clasificamos, vimos la forma, la prueba, los efectos. Ahora vamos a abordar la temática del saneamiento. Esto es una terminología que la doctrina no venía utilizando hasta hace algunos años y que el Código Civil la adopta a partir del año 2015. En el Código Civil anterior no se hablaba del saneamiento. Y el saneamiento, si yo tuviese que elegir, buscar algún sinónimo de la palabra saneamiento, yo diría que la palabra es garantía. Garantía. Eh, la garantía, digamos, se utiliza ordinariamente eh, aplicada obviamente a una relación jurídica cuando nos referimos a una situación donde una persona tiene que responder en lugar de otra. Inclusive, utilizamos esta palabra garantía y se usa corrientemente, pero técnicamente nosotros preferimos otra, cuando una persona se obliga en nombre de un tercero. A ver, supongamos que ustedes, que hoy la mayoría no trabajan o trabajan de estudiar, su profesión es ser estudiantes universitarios, pero no tienen una labor productiva que genere un ingreso mensual, entonces quieren comprar a crédito un determinado producto, un bien. Van un electrodoméstico, van a la casa de electrodoméstico y dicen, yo quiero, ustedes dicen que ofrecen en cuotas fijas, sin tarjeta de crédito, yo quiero sacar un Smart TV para mi dormitorio que vale 50.000 pesos en las 12 cuotas sin intereses. 4.000 y pico de pesos por mes. Bueno, ¿qué les va a decir el comercio? Va a decir, bueno, usted tiene 19, 20 años, ¿con qué va a responder? O sea, yo doy cuentas corrientes, pero aquellos que puedan responder. Usted, a ver, tráigame recibo de sueldo. No, yo no trabajo. Y bueno, ¿qué bienes tiene para respaldar que va a cumplir con el contrato, que va a cumplir con las cuotas? No, no tengo bienes. El día de mañana heredaré de mis padres, pero por ahora no tengo bienes. Bueno, es evidente que el acreedor, el vendedor, va a querer resguardarse de la posibilidad del incumplimiento de ustedes, no va a confiar solamente en la palabra. Puede que sí, pero en el mundo de los negocios normalmente la palabra es un elemento muy, pero muy importante, pero jurídicamente tratamos siempre de hacernos de los resguardos que nos garanticen el cumplimiento.
Entonces una forma de garantizar el cumplimiento, de hacerlo un tanto más seguro el cumplimiento, es a través de lo que llamamos las garantías. Es decir, que ustedes propongan a otra persona que va a responder para el caso de que llegado el momento ustedes no cumplan. Ese es lo que ordinariamente llamamos, es mi garante, es mi garantía. En derecho nosotros preferimos otra palabra, preferimos la palabra fianza, porque es un tipo particular de contrato. Es un contrato a través del cual una persona se compromete a cumplir con una prestación para el caso de que el obligado principal no lo haga. Si ustedes no pagan la cuota, yo, que acepté ser garantía de ustedes, ser fiador, voy a pagar la cuota. Ustedes, cuando los que no son de Villa María y alquilaron departamento aquí en la ciudad, bueno, muy probablemente el titular, el locador o la inmobiliaria les exigió fiadores, les exigió garantías. Es decir, personas que respondan para el caso de que ustedes no paguen el alquiler, le den un uso distinto, ocasionen daños, y si ustedes no cumplen, no resarcen los daños y perjuicios, ese fiador, esa garantía va a tener que responder. Y esta palabra saneamiento está emparentada con eso, con la palabra garantía, con la necesidad de responder en caso de que ocurra un daño. Entonces, en los contratos, en algunos tipos de contratos, existe esta obligación de saneamiento que se expresa de maneras distintas, porque saneamiento es una especie, un género que es abarcativo de distintas especies. Es decir, es la obligación de responder, de garantizar frente a determinadas situaciones de derecho, de hecho, de turbaciones, de defectos que estaban ocultos en la cosa y que se advirtieron después. Entonces, frente a esas situaciones, el que es transmitente de un bien por medio de un contrato originado en un contrato, tiene que responder, tiene que garantizar, tiene que sanear el derecho o responder por la cosa que adolece de algún defecto que estaba oculto. Pero es una, como dije recién, una terminología genérica que se aplica fundamentalmente a los contratos onerosos, es decir, aquello donde hay una contraprestación. Porque en los contratos gratuitos, a ver, les voy a dar un ejemplo, y que me adelanto un poco a las especies dentro de este género, que es el saneamiento. Supongamos que yo les dono un automóvil modelo 2018, se lo ve bastante bien, ustedes contentísimos porque no tienen que moverse, hasta ahora iban a la universidad en bicicleta, y bueno, y un tío, yo no tengo por qué regalarle un automóvil, un tío que los aprecia mucho, el padrino, la madrina, les regala un automóvil. Y resulta ser que ustedes se suben, lo encienden, bárbaro, anda muy bien, y a la semana resulta que se empiezan a prender todos los botones rojos del tablero y resulta ser que se funde el auto. Y ustedes, ni bien lo compraron, le hicieron el service, le controlaron el aceite, el agua. Ustedes, bueno, lo llevan al mecánico y el mecánico, que es un mecánico excelente que tienen ustedes, les dice, vos sabés que este auto ya estaba fundido de antes. Funcionaba bien porque funcionaba, pero estaba fundido de antes. Es decir, la cosa tenía un defecto oculto, lo que se denomina un vicio redivitorio, que vamos a ver algunos detalles dentro de un rato. Pero ustedes le pueden reclamar al padrino o la madrina o al tío a quien se los haya donado que se los arregle, y no, porque fue un regalo, fue una donación. Esta cuestión de la garantía, del saneamiento, de la evicción de los vicios redivitorios, funciona en el caso de que sea un contrato a título oneroso, que haya una contraprestación, en una compra y venta, en una permuta. Igualmente, el Código Civil establece, y los autores obviamente que acuerdan, que en las donaciones remuneratorias o con cargo, si hay un esfuerzo importante de parte del donatario, también funcione esta cuestión del saneamiento, garantía por vicios redebitorios. A ver, les regalaron el automóvil, pero con el cargo de que ustedes los asesoren contablemente cuando se reciben y por el resto de sus vidas. Bueno, es una donación, pero ustedes tienen que realizar una tarea que es por mucho tiempo, o tienen que cumplir una determinada cantidad de obligaciones que para ustedes representan una carga. Bueno, en ese caso ya hay que analizar el quantum de la carga, es decir, cuánto pesa sobre ustedes esa carga que es remunerativa sobre la donación, para determinar
si el donante tiene que responder por los vicios ocultos que tenía la cosa. Pero volviendo al inicio, dijimos que el saneamiento es la garantía que deben quienes transmiten un bien a través de un contrato, transmiten un bien o un derecho, por la legitimidad del derecho y por, digamos, las características que debe reunir la cosa, que no pueden ser defectuosas, no pueden estar viciadas, no pueden adolecer de defectos que estén ocultos en la misma. Porque obviamente si los defectos están a la vista, bueno, el comprador, el adquirente, los pudo ver y ahí ya no hay obligación de garantizar. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, ya de alguna manera adelantamos. Pasa que no pasan las filminas. Ahí está. ¿Qué es? Es precisamente la obligación de garantizar frente a las turbaciones en el derecho, los defectos o los déficits que adolezca el derecho transmitido o la cosa, objeto del contrato de compra y venta, de permuta, que me ha obligado a mí a transmitirla, que tiene un defecto, que estaba oculto. ¿Quiénes la tienen? La tienen los transmitentes a título oneroso. Cuando yo transmito la cosa, producto de una relación contractual, y hay una contraprestación. Yo recibo algo a cambio de lo que es transmitido. Porque si no recibí nada, no, en ese caso no existe la obligación de garantizar. Y también para el caso de la división de bienes. ¿Cuándo se da una división de bienes? Supongamos, no tiene que ver con lo contractual, pero en un divorcio, se reparten los bienes. En una herencia hay una partición de los bienes producto de la herencia. En una disolución de una sociedad que tiene bienes, los socios se reparten los bienes. En ese caso, supongamos que en un matrimonio o en una sociedad, a mí como parte de esa división de los bienes, me toca un departamento o una casa. Bueno, me toca la casa aparentemente está en muy buenas condiciones, es lo que me tocó a mí, a otro le tocó una suma de dinero y a otro le tocaron acciones de terceros. Entonces cuando yo voy a la casa a vivir o a tratar de arreglar para alquilarla, a la semana, a los 15 días, a los 2 meses, resulta que empieza a caer agua, a brotar aguas por todas las paredes y resulta ser que todos los caños de ese inmueble estaban destruidos, viejos. Bueno, en ese caso yo me veo perjudicado por el bien que me tocó en esa división, entonces hay un detrimento en mi patrimonio que no me es imputable y que los demás tendrán que responder. Igualmente, si recibo la casa y resulta ser que hay otro que aduce que es el dueño de la casa. Supongamos que la casa no era la titular, la sociedad, y es una sociedad conyugal, es un matrimonio. Entonces se reparten los bienes, bueno, vos quedate con todos los muebles. ¿Qué son los muebles? Son 4 autos, 3 modelos 2019, uno 2020, y una suma de dinero importante. ¿Y vos con qué te quedás? Y bueno, yo me quedo con la casa. ¿Y la casa tenés escritura pública? ¿Tenían escritura pública este matrimonio? No, no tenía escritura pública, la habían adquirido por boleto de compra y venta. Por lo tanto, todavía no son propietarios, pero tienen un derecho sobre ese inmueble. Tienen el derecho a exigir de quien transmitió por boleto de compra y venta que se suscriba al boleto de compra y venta. Pero bueno, ya están ahí viviendo. Y resulta ser que este transmitente por boleto de compra y venta había transmitido a otras personas, a 2 o 3 más, con anterioridad, también por boleto de compra y venta, el mismo bien. Entonces empiezan a discutir entre todos, especialmente los adquirentes anteriores, y empiezan a reclamar, no, ese inmueble que está ahí es mío. Y yo que recibí el inmueble, y mi cónyuge se quedó con el dinero, con los automóviles y demás, me quedo sin nada, me quedo con las manos vacías. Pues en ese caso, es un caso de división de bienes, donde podemos reclamar por el saneamiento, por una equiparación en las prestaciones. Es decir, si yo participo en una división de bienes, debo eventualmente responder, garantizar por el saneamiento. Si hay un perjuicio para otra persona que recibe esos bienes y se ve perjudicado porque los bienes o el derecho sobre esos bienes adolece de un defecto o la cosa misma tiene un defecto que estaba oculto. Y por último, también tiene la obligación de saneamiento, dice allí, los antecesores entre comillas, que
¿A qué refiere el Código Civil con antecesores? Dijimos que debemos garantía a aquello que hemos transmitido a título oneroso, no a título gratuito. Pero supongamos que yo transmití a título gratuito. ¿Qué ocurrió? La madrina de ustedes, el tío o la tía, que les quiso regalar el auto, dice, bueno, este chico, supongo que son de James Cray, de Oliva, de Ballesteros, de acá cerca. Entonces, dice, se va todos los días en el colectivo, pierde un montón de tiempo para llegar a la universidad, le regala un autito. Y esta persona, para regalarle el autito, no le regaló el autito que tenían hace varios años, se compraron uno nuevo, entonces le regalan el usado, sino que fue a una concesionaria y lo compró. Lo compró y se los regaló a ustedes. Pues en ese caso, ustedes podrían exigir, si el auto aparentemente estaba en buenas condiciones, pero resultó ser que tenía un defecto oculto que si ustedes, o si el comprador en este caso, su madrina, tía, tío, lo hubiese sabido, no lo hubiese comprado, hubiese pagado mucho menos. En ese caso, ustedes como nuevos titulares del bien no le pueden reclamar a quien se los donó, pero sí le pueden reclamar al antecesor, le pueden reclamar a la concesionaria de autos que responda por el saneamiento, que responda por el vicio oculto que adolecía la cosa. Entonces, recapitulando, ¿quiénes tienen la obligación de saneamiento? Todos los transmitentes a título oneroso, ya sea de una cosa o de un derecho, puede haber un defecto en la cosa o una turbación en el derecho. En los casos de división de bienes, cuando una de las partes que recibe bienes también esos bienes adolecen de algún defecto o los derechos sufren alguna turbación, y los antecesores, cuando recibimos eventualmente a título gratuito, pero en la cadena de transmisiones hay personas que transmitieron a título oneroso y que les correspondía en la eventualidad responder. Muy bien, avanzamos. Dijimos que el saneamiento era una especie que abarcaba al menos dos géneros, es decir, en los contratos a título oneroso yo tengo la obligación de saneamiento, de garantizar o de responder por evicción y por vicios ocultos o vicios redivitorios. Redivitorios es sinónimo de vicio oculto, es red, como suena, R-E-D-H, y vitorios con B larga, vicios redivitorios. Esas son las dos especies que vamos a analizar en las filminas siguientes. En la primera, simplemente hacemos la presentación, en la primera, en la evicción, hay una turbación en el derecho transmitido a título oneroso. En la segunda, en los vicios ocultos, hay un defecto que no era aparente, no lo podíamos visualizar en la cosa transmitida. En un caso afecta al derecho, en el otro afecta a las cosas. Evicción primero, vicios redivitorios después. Esta cuestión de los vicios redivitorios y la evicción son un elemento natural de la obligación, un elemento supletorio, es decir, que puede o no puede estar. A ver, hay elementos del contrato que son obligatorios, supongamos, o esenciales. En la compra y venta es esencial que haya una cosa vendida, que haya un precio y que haya consentimiento. Son elementos esenciales del contrato que no pueden faltar. Si no hay precio, a ver, les vendo, no sé si lo alcanzan a ver, yo aquí tengo un pasafilmina. Yo, en lugar de andar apretando botoncitos, esto durante las clases presenciales es muy cómodo, porque me paseo por el aula y lo tengo en el bolsillo o en la mano oculto, y la filmina va pasando mágicamente sola, como si estuvieran a tiempo. Bueno, les vendo esto, a ver quién acepta. Bueno, falta un elemento esencial del contrato de compra y venta. No dije en cuánto, cuál es el precio. El precio es un elemento esencial. O les digo, les vendo un animal en 500 pesos. ¿Qué es el animal? ¿Un perro, una vaca, una mosca? O sea, tengo que establecer cuál es el animal, decir este animal, este que les estoy mostrando ahora, o determinarlo por su cantidad, su calidad, su especie. Les vendo un perro de tal raza, de tal edad, de tal color, describirlo con exactitud. En cambio, esta cuestión de la evicción y los vicios ocultos y preverlo en el contrato, reglamentar, es una cuestión que puede o no puede estar, porque evidentemente que lo ordinario, lo común, lo querible por las partes, es que no pase, que no haya defectos en el derecho, que no haya turbaciones, que no haya defectos ocultos en la cosa, objeto de la transmisión.
Eso es lo querible, lo natural. Eventualmente puede ocurrir, es un accidente. Puede o no ocurrir. ¿Lo podemos reglamentar o no? Si no lo reglamentamos, el Código Civil se encarga de darnos algunas soluciones. Por último, ¿será disponible esta cuestión? Es decir, ¿se podrá pactar no responder? Y la respuesta genérica es que sí. O sea, esta cuestión no afecta el orden público. La verdad que el resto de la sociedad no se va a espantar de que dos personas, una transmitente de un derecho o de una cosa, le diga a la otra y la otra acuerde que, bueno, si la cosa tiene un defecto oculto que aparece después, yo no te voy a indemnizar, no te voy a cambiar la cosa, no te lo voy a arreglar. Eso puede ocurrir tranquilamente puede ocurrir. Ocurre que lo que no puede ocurrir es que el vendedor, a sabiendas de que la cosa tenía un defecto oculto, y no diciéndoselo al comprador, al adquiriente, se exima de la responsabilidad. Yo sé que el auto está fundido, y no se lo digo al comprador. No es que no puedo vender un auto fundido. Yo, a ver, si ustedes me quieren comprar el auto fundido, porque los padres de ustedes, las madres también, son mecánicos y se los pueden arreglar, está todo perfecto, porque yo sé que el auto está fundido, ustedes saben que el auto está fundido, acordamos sobre un vehículo que tiene el motor en esas condiciones. El tema es cuando yo, sabiendo que el auto tiene serias dificultades de motor, lo oculto y encima les hago firmar a ustedes una cláusula donde me eximo del saneamiento, me eximo por los vicios redhibitorios. En ese caso está afectada inclusive uno de los principios que analizamos al comienzo de los contratos parte general, que es la buena fe. No he actuado de buena fe, no les di a ustedes, que son los adquirentes del bien, la información necesaria para que ustedes acepten las condiciones contractuales de la mejor manera. Entonces, la respuesta, así es disponible esta posibilidad de tener que responder o no. Si puedo no responder en una cláusula a través del acuerdo de una cláusula contractual, la respuesta es sí, puedo. Pero ojo que esa exhibición no puede ser de mala fe, no puede ser, por ejemplo, en los contratos por adhesión, o sea, en un contrato por adhesión, donde una de las partes redacta todas las cláusulas y a la otra le queda solo la posibilidad de aceptar o no, como es a la forma de los contratos de consumo. En ese caso no me puedo eximir de la responsabilidad por los vicios ocultos o las turbaciones en el derecho. ¿Cuáles son las consecuencias? Bueno, las consecuencias son, lo vamos a ver en el caso de la evicción, es decir, que haya una turbación en el derecho, salir en defensa del nuevo adquirente, garantizar por el derecho transmitido, y en el caso de los vicios redhibitorios, en el caso de que la cosa adolezca de algún vicio oculto, ya sea, puede ser repararla, sustituirla por una nueva, y en todos los casos se puede pedir la persona perjudicada, el que recibió la cosa con el vicio oculto, con el defecto oculto, o el derecho en el cual está turbada, puede exigir el resarcimiento de los daños y perjuicios. Esas son las consecuencias de que advenga posteriormente a la adquisición a través de una figura contractual la eventualidad de la evicción o de los vicios redhibitorios. Avanzamos a la filmina siguiente, y bueno, y ahora vamos con algunos aspectos vinculados a las dos especies dentro del género evicción y vicios redhibitorios. Dijimos que la evicción es la garantía que debe todo transmitente a título oneroso por las turbaciones le hace molestias, incomodidades en el derecho transmitido, aunque ya vamos a ver que en algunos casos también se debe responder, el transmitente debe responder por los hechos propios. Entonces, ¿qué es la evicción? La garantía que debe el transmitente a título oneroso por las turbaciones de derecho que pueda sufrir el adquirente. ¿Cuál es el objetivo de la existencia de la evicción? Bueno, que se cumpla con un principio que ya hemos mencionado en alguna clase anterior, de que nadie puede transmitir un derecho mejor o más extenso del que tiene. Yo puedo vender, yo puedo donar, yo puedo dar en locación, entregar en locación, en depósito, en cualquier contrato que se les ocurra, que presuponga la transmisión de un bien o de un derecho, en tanto y en cuanto yo sea el legítimo titular de ese bien
o de ese derecho. Si yo transmito un bien o un derecho que no es mío, bueno, tengo que responder. Entonces el objetivo de esta figura, de la existencia de esta figura, es asegurar la existencia de la legitimidad del derecho que estamos transmitiendo a aquellos que lo hacemos a título oneroso frente al adquirente del derecho. Si yo compro algo y resulta ser que cuando lo voy a utilizar viene una tercera persona que dice, che, pero eso es mío. Bueno, el vendedor tiene que salir en defensa mía y restituirme la cosa, restituirme el precio, más los daños y perjuicios, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la extensión de este vicio redivitorio? Es decir, ¿en qué casos funciona? En primer lugar, en las turbaciones de derecho. Es decir, cuando aparece alguien que empieza a exigir o empieza a reclamar que tiene derechos sobre la cosa transmitida. Supongamos que yo adquiero un departamento. Ustedes dicen, no voy a renegar más, sus padres, ustedes mismos, padres, madres, dicen, no vamos a renegar más con los alquileres. Vamos a invertir en un departamento en Villa María para que el nene, la nena, tenga su lugar propio. Compran un departamento con esa finalidad y resulta ser que sin que les digan nada, había un contrato de locación firmado con anterioridad por 4 años a una familia que se va a vivir ahí. Entonces ustedes cuando van, quieren meter la llave, no funciona. Golpean, le abre un desconocido y le dice, yo tengo un contrato de alquiler, acá está firmado. Y yo verifiqué, dice el locatario, que esa persona es la dueña. O sea, a mí me alquiló el dueño. Entonces, ustedes ven allí una turbación en el derecho. ¿Por qué? Porque si bien siguen siendo los dueños del departamento, pero resulta que ahora no pueden ir a vivir ahí. Lo podrán vender alquilado. ¿Por qué? Porque la transmisión del bien, del derecho real, de la propiedad sobre el departamento, no afecta al derecho personal que tiene el locatario de ejercer la posibilidad de habitar en ese lugar. Entonces hay una turbación en el derecho. O sea, yo iba a vivir en el departamento o se lo iba a alquilar a otra persona y ya está alquilado. Entonces, quien les vendió a ustedes tiene que responder por las consecuencias de ese hecho. Supongamos, ahí hay flagrantemente, hay un daño que le ocasionan a ustedes, tiene que resarcir ese daño. Por supuesto que no queda afectado el inquilino, que seguramente fue de buena fe y que alquiló, el locatario, y que está viviendo ahí y que, bueno, lamentablemente para ustedes y sus familias van a tener que respetar esta relación locativa. También, además de las turbaciones en el derecho, o aparece otro que dice que es el dueño de la cosa, lo que dijimos recién, el ejemplo, una persona transmite por boleto de compra y venta el mismo lote baldío a 20 personas. O sea, una estafa claramente, pero ustedes cuando van a escriturar se encuentran con que hay otras personas que también tienen el mismo derecho que ustedes. Bueno, allí hay una clara y manifiesta, flagrante turbación en el derecho. Pero también la evicción va a funcionar para las turbaciones de hecho causadas por el propio transmitente. Vamos al ejemplo del departamento que ustedes adquirieron. En este caso, ya no está alquilado el departamento, sino que está vacío. Ustedes van, colocan sus muebles, se van a vivir allí, y de repente están jugando en la Play, y alguien abre la puerta, entra, y empieza a sacar cosas, o a poner cosas. Empieza a guardar cosas. ¿Y usted quién es? Y yo soy el dueño. ¿Y qué hace acá? Y bueno, yo era dueño de este lugar, tengo llaves, sigo entrando. A ver, es una turbación de hecho causada por el transmitente y que la propia persona tiene que cesarlas. O sea, una vez que uno ha dejado de ser el titular de la cosa, tiene que dejar de interferir. O sea, pasan con el auto por el medio del campo. Y bueno, yo toda la vida pasé por acá, porque este era mi lugar, yo hace de toda la vida, mi familia siempre fue la propietaria de este campo, y ahora lo vendimos, pero vamos a seguir pasando. Y no, usted déjese de molestar, déjese de turbar el derecho que estoy ejerciendo legítimamente porque soy un adquirente a título oneroso. Y la segunda figura, la segunda especie dentro del género del saneamiento son los vicios ocultos. A ver, ¿qué son los vicios ocultos? Son defectos de los cuales adolece la cosa transmitida a título oneroso al momento de la transmisión, porque si son posteriores no son
vicios ocultos, que precisamente la palabra misma lo dice, estando ocultos, no siendo, no pudiendo ser descubiertos a simple vista, dificultan o desnaturalizan el uso de la cosa, que de haberlo sabido el adquirente, si el adquirente hubiese tenido noticia de que existían estos defectos o vicios ocultos, una de dos, o no hubiese comprado la cosa, o hubiese pagado menos, o hubiese pagado menos. Ahora bueno, ahí en el grupo varios me saludaron por el cumpleaños, muchas gracias. Para mi cumpleaños es difícil cuando uno ya cumple muchos años y convive con una familia, en mi caso con mi señora, 20 años de casado, más 7 de novios, ya con el tiempo te resulta difícil encontrar qué regalar. Y más o menos si uno se ha podido dar ciertos gustos y demás, entonces digo, no me regalen nada, yo me regalo solo. En realidad creo que algo me compraron, pero hay problemas con Mercado Libre, no llegan las cosas, y no llegó justo por el día de mi cumpleaños. Le digo, déjenme que yo me voy a regalar algo que me quiero comprar hace rato. Me empiezo a averiguar, me quería comprar un kayak. Pero los kayaks ocupan mucho lugar, eso de plástico, y yo quería dos, porque quiero eventualmente salir con mi señora o con alguna de las chicas. Entonces digo, bueno, para que ocupen menos lugar, estuve leyendo, los kayak inflables son bastante confiables. Empiezo a averiguar precios, 25, 27, 30, qué caro, digo, me parece muy caro y encima quiero dos, no, es mucha plata. Veo usado 10.000. Bueno, 2 por 20 no es tan costoso y me doy con el gusto y no ocupa tanto lugar. Entonces los compro. Eh, Obviamente que allí, acá en este ejemplo hay un elemento que hace que la relación tenga algunas particularidades. ¿Por qué? Porque el comprador no puede revisar in situ la cosa. Estamos hablando de una cosa usada, ojo, hablando de una cosa usada. Pero igualmente dijimos que si bien las partes tienen la obligación de actuar de buena fe, también tienen que ser previsoras. Entonces, ha habido una publicación en Mercado Libre donde hay fotos de la cosa, tienen que ser fotos reales, y donde todos ustedes, seguramente todos ustedes, en algún momento han comprado por Mercado Libre, hay una serie de preguntas de potenciales compradores. Yo también hice las preguntas de rigor, además de las negociables, de que me haga precio por comprar los dos, porque tenía dos de estos kayak usados, inflables. Y por supuesto la pregunta clásica, la condición en la que están. O sea, ¿no? Y más cuando se trata de algo inflable, que tranquilamente a simple vista, o pueden ser las fotos viejas, o puede estar pinchado y uno no lo puede descubrir nunca. Y la respuesta de la vendedora fue, no, están impecables, no tienen ninguna pinchadura, los usamos 3 o 4 veces, pero después no los pudimos usar más porque nos mudamos, qué sé yo qué. Bueno, entonces yo los recibo y se resulta ser que cuando los voy a inflar tiene no una pinchadura, un hueco. Bueno, en ese caso hay un defecto oculto porque yo no lo pude revisar también, que de haberlo conocido, yo, una de dos, como dije recién, o no hubiese comprado esos kayaks, hubiese comprado otros, o hubiese pagado menos, porque en una de esas, yo sé, qué sé yo, mi papá fue bicicletero y sé mucho de arreglar pinchaduras, o tengo un bicicletero amigo al lado que arregla pinchaduras, y a mí no me cuesta nada. Entonces, bueno, también yo puedo no reclamar, me ha pasado, en esta cuarentena, no sé si a ustedes le ha pasado, pero la compra online ha crecido muchísimo. La otra vez me hacía falta uno de esos bracitos trituradores. Bueno, a cuento de que me encargo de la comida en mi casa. El que tenía viejo se había roto la cuchilla, compré uno nuevo. Y cuando llegó tenía el vaso roto, el vaso de plástico estaba roto. Y bueno, o sea, una de dos, o lo devuelvo o usé el vaso viejo que no estaba roto, que estaba viejo pero no estaba roto, y me quedé con, con el elemento, digamos, a pesar de que había un vicio oculto, yo no lo podía conocer y el paquete llegó con el vaso roto, pero yo no reclamé. Y acá también puedo no reclamar o puedo devolver la cosa, ¿sí? Y pedir los daños y perjuicios. Eventualmente, por supuesto, que en este caso los daños y perjuicios son menores. Eh, Vayamos a otro ejemplo, el ejemplo clásico del departamento que tiene las cañerías rotas. Entonces, en ese caso, bueno,
se empiezan a brotar las humedades por todos lados, se descascara la pintura, el revoque. Bueno, el adquirente a título oneroso puede reclamar, porque si hubiese conocido de ese defecto que no lo pudo visualizar cuando adquirió la cosa, no lo hubiese comprado o hubiese pagado menos. A ver qué dice el código. Dice, son defectos que hacen de la cosa impropia para su destino. A ver, yo me quiero meter a hacer una travesía por el río, que los tengo acá a 50 metros, y está pinchado, o está rajado, y la cosa tiene un defecto oculto que la hace impropia, no sirve para lo que la compré. O disminuyen su utilidad, a tal extremo que de haberlos conocido el adquirente, no las habría adquirido, o su contraprestación hubiese sido significativamente menor. Fíjense en dos cositas acá. Ahora vamos a usar el puntero láser. Dos cositas. Por un lado, a ver, la cosa impropia, razones estructurales o funcionales. Razones estructurales o funcionales. Es decir, y luego dice, la contraprestación hubiese sido significativamente menor. Supongamos que yo, obviamente no hay tiempo, pero se lo podría mostrar, le mostraré el kayak inflable, que tiene unos colores verde con blanco y gris. O sea, uno cuando va en el kayak, y bueno, vieron el río nuestro tan lindo que es el río Tercero, que tiene muchas zonas con sauces llorones que caen sobre el agua, y uno se va camuflando mientras va navegando en el kayak. Yo me estoy imaginando como las cosas que voy a hacer con eso. Y resulta ser que cuando llega, el verde que se veía en las fotos es mucho más claro de lo que en realidad se veía en la foto. Mucho más claro. En la foto se veía un verde oscuro, un verde militar, y en la realidad es un verde agua. Bueno, en ese caso hay un defecto, pero no es un defecto ni estructural ni funcional, porque el kayak está en perfectas condiciones, tal cual las descripciones que lo dio la vendedora, la transmitente del bien, y bueno, y lo mete al agua y flota y funciona. Entonces, no afecta el funcionamiento ni afecta la estructura de la cosa. Y por otra parte, si yo hubiese sabido de ese defecto, no es que hubiese pagado un precio significativamente menor. Por supuesto que acá, bueno, ustedes dirán, pero uno puede darse el capricho que se le ocurra. Uno puede decir, a ver, yo al kayak lo quería para filmar un documental o una película, y para mí era sustantivo camuflarme entre el follaje de los sauces llorones, para, bueno, anclar el kayak ahí y desde ese lugar sacarle foto a las nutrias de la costa, a las garzas. Bueno, hubiese preguntado, che, ¿ese es realmente el color? Si no preguntaste, y si te dicen, mirá, sale un poquito más claro, ahí en realidad el color es un poquito más claro de lo que se ve en la foto, ahí vos tomarás la decisión si querés comprar o no querés comprar la cosa. Otros ejemplos donde podría ser opinable esta cuestión que parece menor, pero puede no ser tan menor. Si yo pido un auto de un determinado color y lo voy a buscar, yo quiero un auto de una marca, un modelo, una versión de color negro, y cuando lo voy a buscar y es blue gray, es decir, es gris azulado, que es un color negruzco pero no es negro, bueno, yo pedí negro, yo quiero negro. Ahí hay una alteración en la cosa. Entonces yo puedo, aun cuando la cosa sigue siendo propia, sigue siendo funcional, no hay un defecto estructural, pero bueno, una de las bases contractuales, yo puedo recibir el auto de otro color, pero lo recibo porque quiero. Si no quiero recibirlo, no lo recibo. Pero en estos casos no hay un defecto, en el caso del automóvil de un color distinto, no hay un defecto, no cabe dentro de la figura del vicio redivitorio. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Cómo estamos en el tiempo? A ver. Upa, y 42, vamos a acelerar. ¿Cuáles son los requisitos? En primer lugar, que sea grave. A ver, no puede... supongamos que compramos un bien y resulta ser un automóvil. Y resulta ser que yo soy un obsesivo con el tema del auto. Vieron que hay mucha gente que es obsesiva con la cuestión. Entonces lo reviso al más mínimo detalle. Hay mucha gente, y creo que es lo conveniente, que cuando compra un 0 kilómetro, lo revisa, pero con lujo de detalle.
Y lo reviso, bueno, carrocería no advierto nada, tapizado no advierto nada, comandos no advierto nada, el torpedo, que es todo lo que hay adelante, no advierto nada, alfombras no advierto nada, y soy tan obsesivo que empiezo a levantar las alfombras, veo que hay abajo, y veo en el chasis, en el piso del automóvil, un bubón, un relieve, que no es normal, un relieve. Bueno, en ese caso digo, no, yo devuelvo la cosa porque tenía un defecto oculto. Oiga, amigo, o sea, es un defecto que no tiene ninguna gravedad. ¿En qué le afecta a usted? No afecta a la estructura, no afecta a la funcionalidad, nadie lo ve. O sea, no tiene gravedad, no tiene entidad el defecto oculto. Estaba oculto, es un defecto, pero la cosa no es impropia para el uso, y usted es un tarado, si, bueno, ahora todo el mundo dice tarado y esas cosas. Anoche veía en un programa de televisión que uno ve para divertirse, y se agarra y se dicen cualquier cosa, así que bueno, en el ámbito académico no deberíamos, pero para graficar, usted es un tarado si quiere devolver el vehículo, o quiere que le cambie por otro, o quiere que resarza los daños y perjuicios por el bubón que está en el chasis. Tiene que estar oculto porque si a mí me venden un automóvil y el vicio, el defecto, está a la vista, lo puede ver cualquiera, bueno, se entiende que la parte lo compró en esas condiciones. O sea, yo lo compré y ya el golpe, el golpe en el vehículo, en la moto, en lo que fuere, ya estaba a la vista. O sea, el precio era ese y seguramente vale un poco menos porque tenía ese abollón en el capó, en el guardabarro, donde fuera del vehículo. Tiene que ser, obviamente, esto es una obviedad, pero es importante rescatarlo, tiene que ser anterior a la adquisición. No puede ser ni concomitante ni posterior. ¿Por qué? Porque si fue posterior, bueno, ya es responsabilidad tuya. Tiene que haber existido el vicio oculto con anterioridad a la adquisición. ¿Cómo se ejerce la acción por vicios redivitorios? Obviamente que quien adquiere tiene que hacer valer su derecho, tiene que denunciar exteriorizando su voluntad, expresándola, la existencia del vicio oculto dentro de los 60 días de que él los pudo verificar. Es decir, yo encontré que hay un defecto, que la cosa adolece de un defecto, que si yo hubiese sabido hubiese pagado menos o no lo hubiese comprado, bueno, entonces tengo que avisarle al transmitente y por un cierto tiempo. Ese tiempo no es infinito, tengo hasta 60 días, pero va a ir variando porque en el caso de los inmuebles tengo hasta 3 años desde que recibí la cosa para reclamar. O sea, tengo 60 días desde que se hacen visibles los defectos, pero tengo 3 años hasta que parezcan. Si yo compro el departamento o la casa y pasan 3 años y empieza a surgir las humedades por las paredes, bueno, ahí el transmitente ya no responde más, porque si no esto sería una cuestión de absoluta inseguridad jurídica. O sea, no sabríamos hasta cuándo tenemos que responder por los bienes que hemos transmitido. O sea, cuando pasaron los 3 años desde que firmamos la escritura, ya nos podemos quedar tranquilos de que cualquier defecto que haya tenido la cosa, nosotros no tenemos que responder, siempre y cuando se trate de un inmueble. Si se trata de una cosa mueble, son 6 meses. La garantía por vicios ocultos mínima es 6 meses, porque obviamente digo mínima, porque tanto para los muebles como para los inmuebles, las partes la pueden ampliar, las partes pueden pactar una ampliación de esa garantía. Las partes dicen, a ver, si el inmueble tiene algún defecto oculto, el transmitente va a responder por esos defectos por 5 años. Y vieron que hay garantías extendidas para la venta de cosas muebles, de electrodomésticos. Bueno, el vendedor le firma una cláusula de extensión de esa garantía por los vicios redebitorios, que en lugar de ser de 6 meses, que es lo que dice la ley, que funcione de manera supletoria, va a ser de 9 meses, de un año y medio. Bueno, los plazos pueden ser aumentados convencionalmente, es lo que acabo de mencionar como lo he adelantado. Bueno, seña, si ustedes ven por allí que hablan de señal o arras, son los 3 sinónimos, pero la palabra usualmente y técnicamente bien utilizada es la palabra seña. Te dejo una seña. Te voy a comprar una determinada cosa, una bicicleta, una moto, un auto. Bueno, déjame una seña. ¿Para qué es la seña? Bueno, la seña, primero la vamos a definir, que es, consiste en la entrega, que no solamente puede ser una suma de dinero, también puede ser de una cosa que
un contratante le da a la otra para asegurar la celebración del contrato o para permitirse poder luego arrepentirse. A ver, vamos con ejemplos. Dijimos recién, yo quiero comprar la moto, pero no tengo toda la plata. O, bueno, no es que no tenga toda la plata, la tengo toda, pero para comprar la moto, creo que lo adelantamos en la clase pasada, la moto o un auto, no es suficiente el acuerdo de partes, hace falta una forma específica. Les diría que abra el micrófono, pero hoy tenemos muy poco tiempo. La forma específica para la adquisición de la titularidad de un automotor o un automóvil es, además del acuerdo de partes, es la inscripción registral. Tenemos que inscribirlo en el registro. Entonces, si yo quiero comprar una moto y no quiero pagar todo el precio, lo que va a suceder, lo que sucede ordinariamente, moto o auto, es que tengo que pagar una seña. Entonces la moto vale 200.000 pesos, entrego 20.000 pesos en carácter de seña. ¿Qué valor tiene esa seña? ¿Qué objetivo tiene esa seña? Lo dice la propia descripción que hace aquí la Filmina. Tiene el objetivo que puede ser doble, uno u otro. Puede ser para asegurar la confirmación o la celebración del contrato, que las partes cumplan, con cada una con su obligación, comprador con pagar el precio, vendedor con entregar la cosa, o para permitir el arrepentimiento, porque la seña puede funcionar de doble manera. Si las partes no dijeron nada, hay dos tipos de seña, si las partes no dijeron nada, la seña es confirmatoria. Pero las partes pueden convencionalmente a esa seña convertirla en señal o seña penitencial. ¿Cuál es la diferencia? A ver, si la seña es confirmatoria, si las partes en el contrato de compra y venta dijeron, bueno, y el comprador en este acto hace entrega de la suma de pesos 20.000 en concepto de seña, luego hablan del auto vendido y más, todas las cláusulas del contrato de compra y venta del automóvil, que, repito, solo se va a perfeccionar con la inscripción en el registro. Si no dijeron nada, esa señal es confirmatoria. ¿Qué quiere decir que sea confirmatoria? Que las partes no es que no pueden arrepentirse. Uno puede arrepentirse de la celebración de cualquier contrato. Uno siempre puede arrepentirse. Nadie puede ser obligado a cumplir con una obligación de dar o de hacer. Pero obviamente que si no cumplís, tenés que resarcir los daños y perjuicios por el incumplimiento del contrato. Entonces, si funciona como confirmatoria, las partes tienen que cumplir. Y si no cumplen, el dinero entregado, los 20.000 pesos, van a cuenta de los daños y perjuicios ocasionados. A ver, entregamos 20.000 por un vehículo que vale 200.000. El vehículo no se entrega. ¿Qué vamos a reclamar nosotros? Che, devolveme los 20.000 y resarcime los daños y perjuicios que ha ocasionado tu incumplimiento. Y bueno, va a decir la otra parte, demostrámelos. Y yo demuestro que ese automóvil lo iba a incorporar, no era un auto, eran 10 autos, yo lo iba a incorporar a mi flota de empresa de remises, y bueno, y esos 60 días de demora o de incumplimiento me imposibilitaron a mí explotar esos remises. Y yo he tenido un lucro cesante de tanto dinero, que es mucho más de 20.000 pesos. Entonces, el vendedor, el dueño de la concesionaria de autos, me va a tener que, si yo pruebo, acredito judicialmente, o podemos acordar de manera extrajudicial, me va a tener que resarcir ese quantum de daños y perjuicios. Si yo me arrepiento de la compra, ¿qué va a decir el vendedor? Va a decir, bueno, o me quedo con la seña, no. Va a decir, bueno, establezcamos los daños y perjuicios por el hecho de que vos ahora te arrepentiste. En cambio, la señal penitencial, la seña tiene el valor de ser una predeterminación de los daños y perjuicios. Las partes se anticiparon a los daños y perjuicios y dijeron, en caso de arrepentimiento, en caso de no cumplimiento, el daño y perjuicio es 20.000 pesos. Che, pero yo los 10 autos de estos los iba a poner a trabajar y la demora, el incumplimiento tuyo, me causó un daño no de 20.000, de 200.000. Bueno, pero como la seña era penitencial, ustedes, las partes, se pusieron de acuerdo que en caso de arrepentimiento, el monto de los daños y perjuicios iba a ser ese. Por más que yo demuestre que el daño fue mucho mayor o que la otra parte demuestre que el daño fue
mucho menor. Entonces, la seña penitencial, ¿cómo funciona? Si yo, comprador, entrego la seña y me arrepiento, o sea, no cumplo con el contrato, pierdo la seña. Y si el que se arrepiente es el vendedor, el transmitente a título oneroso, ¿qué va a pasar? Ahí sí los habilito para que alguien abra el micrófono y responda. Se arrepiente el vendedor, ¿qué pasa? ¿Tiene que devolver la seña? Muy bien, o sea, lo primero que haría yo es, che, devolverme los 20. Encima que no me entregás el auto, te vas a quedar con los 20, devolverme los 20. Pero eso me resarce a mí los daños y perjuicios. O sea, imagínense ustedes, yo, si me arrepiento yo, pierdo 20. Se arrepiente el otro, no pierde nada, porque esos 20 eran míos. ¿Qué más ¿No le tendrá debe que hacer? entregar el doble? Exactamente, un monto igual al de la seña, que es el concepto que las partes preestablecieron como daño y perjuicio. En la confirmatoria, no. En la confirmatoria hay que establecer el quantum. En la penitencial ya está preestablecido por las partes. Regla general, confirmatoria, artículo 1059. Bueno, vamos al último tema, vamos a tratar de ir bien rápido acá para poder concluir con la unidad. Vamos a ver, llegamos a la finalización de la unidad, estamos hablando de contratos, vimos cómo nacen los contratos, cuáles son las distintas alternativas que pueden acaecer sobre los mismos. Ahora vamos a ver cómo se extingue, cómo finaliza la vida de los contratos. Los contratos son, digamos, generadores, son la fuente principal de las obligaciones, generan derechos personales, y ustedes con Germán vieron que una de las diferencias entre los derechos personales y los reales era la duración de los mismos. Mientras que los derechos reales eran en principio perpetuos, la mayoría de los derechos reales, yo cuando adquiero la propiedad de una cosa, lo hago de manera indefinida. Yo soy el propietario, les mostraba esto, de la cosa hasta que yo me decida transmitirla, a donarla, a venderla, pero mientras tanto no hay un plazo, no soy el dueño, el titular de la cosa por un tiempo. En principio son a perpetuidad, más allá que yo en algún momento me voy a morir y mis herederos la van a recibir, pero no hay un plazo. En cambio, en los derechos personales nacen para extinguirse. Los contratos nacen para ser cumplidos. En algunos casos, los contratos son de cumplimiento instantáneo. Una compra-venta al contado, voy al chino de acá a 2 cuadras, recién fui y compré la salsa para hacer la milanesa napolitana, que bueno, hoy no me dio tiempo para hacer salsa casera, compro la salsa, ¿cuánto me costó? 54 pesos. Bueno, ahí hay un acuerdo de voluntad, entregué el dinero, me llevé la salsa, hay una extinción del contrato en el mismo momento en que se ejecutó. Por supuesto, y si yo abro la salsa y una laucha adentro, una cucaracha, la cosa tiene un defecto oculto que la hace infuncional, que de haberlo conocido no es que hubiese pagado menos, porque no es que le sacaba la cucaracha, la usaba y en lugar de 54 pagaba 24, no lo hubiese usado, no lo hubiese comprado, entonces afecta el vínculo contractual, pero si bien subsisten algunos efectos propios del contrato, como por ejemplo la obligación de saneamiento que tiene el dueño del supermercado chino para conmigo que compre la cosa, pero en principio las obligaciones principales se extinguieron allí. Pero ocurre que no todos los contratos son de cumplimiento instantáneo. Muchos contratos son de tracto sucesivo, o sea, permanecen en el tiempo. Si bien nacen para ser cumplidos, el cumplimiento de las distintas obligaciones tiene un carácter de periodicidad, un contrato de locación, un contrato de provisión de bienes, de abastecimiento. Bueno, son contratos que perduran en el tiempo. Entonces, lo propio del contrato es que las partes lo cumplan. También hay una cuestión que tiene que ver, en este caso, con la buena fe. Dijimos que nadie puede involucrarse, obligarse a través de un contrato si sabe que no va a poder cumplir. ¿Por qué? Porque está actuando de mala fe. Si yo soy un cantante y firmo actuar en un determinado evento para una fecha, y yo ya sé que en esa fecha tengo otro evento al que voy a ir, bueno, estoy actuando de mala fe, porque sé que no voy a poder cumplir. Entonces, los contratos nacen para ser cumplidos. Es lo natural, que se extingan porque las partes lo cumplieron. Y por otra parte también, dijimos que los contratos
por supuesto que devienen de la expresión y de la exteriorización de la voluntad, pero limitan la libertad. O sea, yo cuando me obligo a dejarles a ustedes que usen y gocen de mi departamento a cambio de un precio en dinero, si bien estoy recibiendo un precio por ver limitada la posibilidad de uso de ese departamento, yo estoy limitando mi libertad, porque no se lo puedo alquilar a otro, porque no me puedo ir a vivir yo, porque no puedo entregarlo en comodato. Entonces estoy limitando la libertad y el ejercicio de mis derechos. Entonces, lo lógico es que esa libertad no esté coartada o limitada de manera indefinida. Por eso la ley exige plazos, exige un momento de culminación del contrato. Por eso nuestro Código Civil y todos los códigos civiles que respaldan sistemas de mercado liberales, como los nuestros, ponen un coto al tiempo. Yo no les puedo alquilar a ustedes por 30 años. ¿Por qué? Porque vemos coartada la libertad de poder disponer del bien durante un tiempo que es excesivamente prolongado. Entonces la ley pone un plazo, así como pone un plazo mínimo, pone un plazo máximo. Perdón. Entonces el cumplimiento es la forma natural. Pero hay otros modos de extinguirse, porque si las partes cumplen con el contrato, que es lo que pasa en la gran mayoría de las ocasiones, la mayoría de los contratos se cumplen, pero en muchos casos, y ahí es donde interviene el derecho para auxiliar a las partes, cuando hay un incumplimiento, cuando hay una insatisfacción, cuando ya las miras tenidas en cuenta a la hora de contratar han variado, ya estar incursos, inmersos, sometidos a este contrato, en mi caso ya es ineficaz a mis fines personales. Y hay factores que están vinculados al hacer, al actuar de las partes, o hay algún evento, algún acontecimiento externo que hace que el contrato, como dije recién, ya no sea conveniente de sostenerlo, sea ineficaz para una de las partes o para las dos partes. Entonces vamos a ver que puede darse esta extinción del contrato porque las partes lo acuerdan o porque una de las partes está habilitada, ya sea contractual o legalmente, a dar por finalizado el contrato. Ya vamos a ver alguna hipótesis, por ahora les adelanto solamente esto, que el contrato se cumple o se extingue, finaliza su existencia ordinariamente porque las partes lo cumplen. Eso es lo que pasa en la mayoría de los casos. Es muy chiquita la fracción de contratos controvertidos, donde hay lío, donde hay un conflicto. Bueno, en ese caso es necesaria la extinción, puede darse porque la extinción la insta una sola de las partes o porque las partes se ponen de acuerdo. Y aun cuando puede quedar bajo las posibilidades de una de las partes, hay distintas hipótesis que vamos a analizar ahora mismo. Bueno, primero la rescisión bilateral, vuelvo para atrás, perdón el ida y vuelta, pero vuelvo para atrás. La rescisión bilateral, a ver, cuando nosotros dimos origen, posibilitamos el nacimiento del contrato, expresamos nuestra voluntad. Y dijimos que podíamos expresar esa voluntad porque éramos titulares precisamente de la autonomía de la voluntad. Éramos autónomos para expresar esa voluntad. Éramos libres, éramos iguales, y esa libertad amplia que tenemos todos, podemos limitarla a través de acuerdos contractuales. ¿Sí? Entonces, puede ocurrir que aquello que otrora para nosotros era conveniente, hoy ya no. Entonces las partes, con el mismo argumento de que se obligaron y que se involucraron a través de un contrato, ahora se ponen de acuerdo y ese acuerdo involucra deshacer los vínculos, desatar las obligaciones nacidas producto de ese contrato. Che, nosotros estamos involucrados en un contrato, en su momento pensamos que iba a ser bueno, por un tiempo estuvo bueno, fue conveniente para nosotros, pero ahora sería bueno deshacerlo. A ver, uno siempre, los que somos de generaciones anteriores a la de ustedes, y hasta hace poco yo hubiese dicho esto de esta manera. Bueno, este ejemplo para los varones que les gusta el fútbol. Bueno, hay un montón de chicas que les gusta el fútbol. El otro día veía el partido de Argentina y la comentarista era mujer. La verdad que es fantástico que nos pase eso. Así, bueno, ejemplo para chicas y chicos. Un club contrata a un jugador
jugador que pinta bueno, o una jugadora, porque también hay fútbol femenino, que promete, un jugador hace un esfuerzo importante el club por comprar, o sea, no se pueden comprar personas, pero sí se adquieren los derechos federativos sobre ese jugador. Y bueno, y el jugador empieza a jugar, la rompe, nos hace ganar campeonatos, pero llega un momento donde el tipo, la mujer se desgasta, empieza a no jugar bien, y la persona se da cuenta, ¿y por qué no juega bien? Y porque ya se cansó de jugar en el club, la hinchada lo insulta, se quiere mudar de la ciudad. Entonces, ¿qué pasa? Aquel contrato que se dio origen por el acuerdo de partes, llega un momento que a las partes no les satisface. El pibe, la piba ya no juega como antes, y el jugador, la jugadora, también se quiere ir del club. Entonces las partes se sientan y se ponen de acuerdo. El contrato todavía tenía un tiempo donde las partes tenían que cumplir. El jugador tenía que jugar y el club lo tenía que pagar. Pero las partes se pusieron de acuerdo. Es una rescisión bilateral. Rescisión bilateral. Hay un distracto, un mutuo disenso. En una parte había consenso, ahora hay disenso, pero son confluyentes. En un caso, porque querían que nazca el contrato, y en el otro, porque quieren que el contrato deje de tener efecto, deje de existir. Eso es la rescisión bilateral. En cambio, puede ser también la rescisión unilateral, es decir, cuando el contrato habilita a alguna de las partes a dejarlo sin efecto. El contrato, una cláusula contractual, habilita a una de las partes a dejarlo sin efecto. Supongamos, vamos al ejemplo del jugador de fútbol. El jugador de fútbol, la jugadora de fútbol viene a jugar al club, pero bajo determinadas circunstancias se establece una cláusula que, si se verifican esas circunstancias, el jugador puede rescindir el contrato. ¿Cuáles son esas circunstancias? Bueno, viene a jugar un club, que es un club de la liga local. Si tiene una oferta de un club provincial, Talleres, Belgrano, Instituto, o un club nacional o internacional, él puede, si se da esa oferta y la puede demostrar, puede irse del club, rescindir el contrato. Es una rescisión unilateral, una cláusula que se establece en favor de una de las partes. O al revés, el club es un jugador que es muy bueno, es muy talentoso, una jugadora talentosa, pero tiene fama de que no le gusta entrenar, de que le gusta salir los sábados a la noche y los domingos llega cansado a los partidos. Bueno, entonces el club establece que si el jugador, la jugadora, incurre en algún tipo de inconducta, va a tener la posibilidad de rescindir el contrato sin indemnización. Entonces las partes resguardan la posibilidad de dejar sin efecto el contrato en una cláusula contractual. Tenemos la revocación, que es muy parecido. Las diferencias son muy sutiles. Inclusive, si vamos a un análisis más pormenorizado, vamos a encontrar que eventualmente hay casos de rescisión unilateral que prevé la ley. No nos vamos a complicar. Vamos a facilitar las cosas y decir que la rescisión unilateral es cuando las partes establecieron contractualmente esa posibilidad, y la revocación es cuando es la ley, cuando es el código el que habilita a la parte a dejar sin efecto el contrato. No son las dos partes las que lo quieren dejar sin efecto, es una sola. En el caso de la rescisión unilateral, porque el contrato lo dice; en el caso de la revocación, porque lo dice la ley, porque lo dice la ley. Les doy dos ejemplos de contrato donde la ley le da la posibilidad al adquirente o al co-contratante de dejar sin efecto el contrato. Supongamos el contrato de mandato. El contrato de mandato, por regla, es revocable. Es decir, el mandante puede revocar el poder dado al mandatario en cualquier momento. Eso se debe, lo van a ver con Paula cuando vean el contrato de mandato, a la naturaleza propia del contrato. Cuando yo otorgo poder a otro para que actúe en mi nombre y representación, lo hago porque deposito una confianza especial en esa persona. Imagínense ustedes que lo que haga esa persona me repercute directamente a mí. Quiere decir que confío mucho en esa persona. Si esa confianza se ve vulnerada por alguna razón, yo tengo que poder revocarla, estamos hablando de revocación, debo poder revocarla en cualquier momento. Entonces la ley me habilita a ejercitar la figura de la revocación para dejar sin efecto el contrato, y es una conducta que yo hago como co-contratante de manera unilateral. Por ejemplo, una donación. Dono un departamento con un cargo. Es decir, la otra persona tiene que cumplir con una determinada obligación para ratificar
el derecho sobre la cosa, y no lo cumple, o actúa de manera ingrata, y empieza a insultarme públicamente, atenta contra mi vida, bueno, entonces yo puedo revocar unilateralmente y que me devuelva el bien, porque no se portó bien, porque no cumplió con los compromisos, o porque, o porque actuó de manera ingrata para conmigo, que soy el donante. Y por último, la resolución. Bueno, hay otras formas también de terminar el contrato, no saquemos el por último. La resolución ya es la finalización del contrato, pero por causas sobrevinientes al contrato y que tienen más que ver con un incumplimiento. Acá ni me habilita el contrato, o sea, el contrato me habilita a resolver, pero no es por propia voluntad y sin la confluencia de otros elementos. Acá, digamos, el contrato me puede habilitar, pero ha habido de por medio un incumplimiento o algún otro tipo de factor externo que haga necesario o que haga posible de que la parte cumplidora deje sin efecto el contrato. A ver, dice, es un acto jurídico unilateral, porque yo puedo actuar, obviamente, sin la confluencia de la voluntad de la otra parte, donde yo extingo el vínculo contractual en la etapa posterior, en la etapa de cumplimiento, pero por causas que son posteriores. A ver, hay dos formatos. Vamos a un ejemplo para poder clarificar, porque si solo damos los aspectos teóricos antes del ejemplo, tal vez no resulte tan sencillo o tan asequible poder comprenderlo. Yo contrato a alguien para que construya un placar. Yo tengo un hueco, tengo la ropa aplicada, digo, no, ya es hora de... o si no, a ver, ustedes ven acá atrás mío libros, ¿no? Bueno, fíjense que hay bastantes libros, son los libros que yo he comprado durante toda mi vida. Bueno, todos esos estantes que no lo ven de manera simétrica, eso fue una ocurrencia mía, digamos, esos estantes los puse yo con ménsulas, en un arranque de locura, porque no soy tan hábil para las cuestiones manuales, pero bueno, los puse yo. Y a medida que voy comprando libros, si hace falta, voy poniendo otros estantes, pero tengo otras paredes, ahí tengo una que es posible, digo, no, ya está, necesito algo simétrico y profesional, porque esto, bueno, no es muy profesional. Entonces contrato a un carpintero que me arme una biblioteca. Y resulta que el carpintero viene, toma las medidas, hace los huecos para meter los tarugos, que tienen otro nombre, no me acuerdo en este momento, los tarugos y las tuercas para fijar las ménsulas que sostienen las maderas, agujerea todas las paredes, hace cálculos, toma medidas, bueno, y después no aparece. Bueno, y aparece después y pone las ménsulas, pero no trae las tablas. Bueno, hay un incumplimiento contractual. Yo soy cumplidor. Me dijo, tenía que pagar el 30% anticipado. Yo le pagué el 30% anticipado. Le abrí la puerta todas las veces que vino. O sea, yo colaboré para que él cumpla. Pero no aparece, no viene, incumple. En este caso, en la parte cumplidora, hay dos partes. Una que cumple y otra que no cumple. La parte cumplidora tiene el derecho de exigir a la otra que cumpla. Ahora bien, nosotros pudimos en el contrato anticipar esta cuestión, que frente al incumplimiento del co-contratante, yo puedo resolver el contrato. Pero normalmente cuando uno contrata a un carpintero, en este caso, no redacta un contrato. Por más abogado que sea yo y facilidad que tenga, no es común. Es más, si yo le digo al carpintero, che, venía a firmarme este contrato, me va a mirar como, ¿a este qué le pasa? O sea, no es usual, los usos y costumbres no indican. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Que no tengo el derecho de pedir la resolución del contrato frente al incumplimiento? No, acá varía la situación. Porque si no hay contrato, no fijamos expresamente esta posibilidad, la facultad se sostiene. Yo tengo la posibilidad de resolver el contrato por el incumplimiento de la otra parte. Pero tengo la obligación de intimarlo, de exigirle y darle un plazo para que cumpla. Es decir, voy a tener que mandarle una carta de documento e intimarlo por 15 días a que cumpla con el contrato. Y si no cumplen esos 15 días, ahí sí el contrato queda resuelto, me va a tener que devolver el 30% y me va a tener que resarcir los daños y perjuicios ocasionados por el incumplimiento. Yo obviamente doy ejemplos muy gráficos. Ustedes siempre piensen que
mucho más importante que la construcción de una biblioteca puede ser el establecimiento de un fideicomiso para la construcción de un edificio. Piensen en negocios importantes. Nosotros aquí damos ejemplos muy básicos para que puedan comprender las figuras, pero que en definitiva se van a aplicar a relaciones jurídicas y comerciales que son mucho más significativas que los ejemplos que damos nosotros ahora. Abajo de todo, para poder terminar, yo quiero hoy terminar, dice por frustración de la finalidad del contrato. En ese caso, a ver, allí técnicamente las partes no han incumplido, técnicamente también las partes pueden, eventualmente frente a la intimación de la otra, cumplir con las obligaciones emergentes nacidas del contrato, pero las finalidades que se tuvieron en vista a la hora de contratar se vieron frustradas por un acontecimiento externo. ¿Mm? Acá hay un ejemplo, la doctrina histórica da un ejemplo que es bastante gráfico, y que es el siguiente. En ocasión de la coronación de un rey, vieron que las coronaciones, no sé si lo vieron, pero probablemente que no, pero en Netflix hay una serie que se llama The Crown, La Corona, excelente, brillante, donde suceden varias coronaciones, pero en las coronaciones normalmente hay desfiles, ¿no? Y el rey y la reina va con la carroza, con todo el ejército, los que acompañan, iba a decir procesión, no es una procesión, comitiva, no sé cómo se llama, del rey o de la reina. Y bueno, y en ese desfile los súbditos les encanta estar ahí en primera fila y poder observar el proceso, el acto simbólico. O yo supongo, a ver, otro caso. Vieron la corrida de San Fermín, se llama, ¿no? ¿Cómo se llama? El lugar está en el País Vasco. Lo anduve cerca por ahí el año pasado. Bueno, vieron que cuando uno se quiere acordar de ciertas cosas, se llama la corrida de San Fermín, ¿no? Donde van corriendo y van los toros por detrás. ¿Alguien que me ayude? ¿Algún vasco? Que van con la gorrita roja y van los toros corriendo detrás de la gente, que es una locura. Yo cuando tenía la edad de ustedes, decía, qué lindo ir ahí, y la emoción y la adrenalina. Después cuando uno va cumpliendo décadas, va diciendo, están locos. Bueno, supongamos que, y pasa, ¿no? Pasa ahí y pasa en el caso de la coronación, la gente alquila los balcones. ¿Y para qué alquila los balcones? Para que puedan disfrutar del evento, del paso de la carroza del rey, de la reina, o en el caso mío, que no quiero correr adelante de los toros bajo ningún punto de vista, pero me parece divertido y de verlo. Pero resulta que se suspende la coronación porque el rey se enfermó, porque se dejó sin efecto la corrida de San Fermín. Bueno, en ese caso se vio frustrada la finalidad que tenía una de las partes a la hora de celebrar el contrato. Entonces la otra dice, che, pagame el precio, el balcón está a tu disposición. Vos me lo alquilaste por 3 días, entre las 13 y las 21. Venía a usarlo. Pero ¿para qué quiero tener ese balcón si abajo no pasa nada? Bueno, se frustró la finalidad. Obviamente que acá van a tener una misión muy importante a la hora de aplicar esta figura los jueces, porque no puede ser la frustración de cualquier finalidad. ¿Mm? Supongamos, dábamos el ejemplo de la compra de los kayak. Supongamos que yo compro el kayak, me subo y a la tercera, cuarta palada me doy cuenta, qué esfuerzo hay que hacer con esto. Y me tuerzo para un lado y me caigo al agua. Y el agua está fría. Y, che, esto no tiene nada que ver con lo que yo pensaba. Yo me imaginaba avanzando rápido, yendo en contra de la corriente, escabulléndome entre la maleza, corriendo carreras con una de mis hijas. Y no tiene nada que ver esto con lo que yo pensaba. Se ve frustrada la finalidad que yo tenía a la hora de contratar, que era divertirme con esto, y esto no es nada divertido. Y bueno, amigos, o sea, eso no tiene nada que ver. Tiene que ser una causa externa, valedera, importante, significativa. ¿Mm? Me avisaron que se retrasaba un poco la inauguración del Congreso, así que por eso extendimos un ratito más. Si hay preguntas, aprovechen, tenemos 3, 4 minutos que los podemos utilizar. ¿Mm? ¿No hay preguntas? A ver, déjame compartir para ver si en el chat hay preguntas.
Tengo el puntito láser, por eso no puedo dejar de compartir. Ahora sí. Ya parezco los viejos, que mientras van haciendo las cosas van relatando. Sí, San Fermín se llama. Se entendió todo. Bien. Pero San Fermín se da, lo vamos a googlear rápidamente, no me voy a quedar con la duda. En un pueblo, San Fermín. Pamplona, en Pamplona, en País Vasco. Bueno, si no hay preguntas, se entendió todo. Los liberamos, que tengan un buen fin de semana. Terminamos la unidad 8, vamos a saltar a Derecho de Familia para la próxima. Bueno, dejamos de grabar, nos vemos la semana que viene. Chao, profe. Adiós.